En este nuevo video vamos a ver cómo realizar una operación muy simple pero fundamental para las nociones básicas de moldería que tiene que ver con el traslado o rotación de pinzas. Como te acabo de decir, esta es una de las nociones más básicas, más importantes para los conocimientos de moldería, que van a abrir el universo de las posibilidades de transformación, no solo del cuerpo base o corpiño base, como en este caso, sino de cualquier otro tipo de prenda que tenga pinzas. Esta misma metodología se puede aplicar en pantalones, en faldas y en cualquier otra base que tenga una pinza que se pueda rotar o trasladar. Es indispensable y es necesario manejarlo con mucha soltura y facilidad para poder entonces aprovechar todas las herramientas que el patronaje nos brinda. Antes de empezar con el procedimiento en sí, te quiero recordar que si te gustan y te sirven los videos que estoy subiendo a este canal, te podés suscribir en el botón rojo que está acá abajo y aplicar la campanita para recibir notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Dicho esto, comencemos con el procedimiento. Como te decía con anticipación, voy a trabajar con un cuerpo base o corpiño base delantero para todos los ejemplos, pero siempre que tengamos una base que tenga algún tipo de pinza, es factible de ser rotada o trasladada a cualquier otro punto para enriquecer el diseño. En este caso particular, tengo una base con dos pinzas, una de entalle en la línea de cintura, que tiene su punto final aquí, y otra pinza de busto o lateral que tiene su inicio en el lateral del corpiño y su punto final en el centro de busto. Este centro de busto es un punto muy importante para las rotaciones de pinza porque nos va a permitir que se mueva la nueva pinza a otro sitio del corpiño, que puede ser cualquiera. Ese nuevo sitio puede estar en cualquier parte del corpiño, pero respetando siempre la volumetría del cuerpo. A partir de acá el procedimiento se repite siempre de la misma manera. Trazo una nueva pinza donde la voy a querer ubicada, como te decía, a cualquier sitio del corpiño, y a continuación lo único que tengo que asegurarme es que el punto final de la nueva pinza termine en el punto final de la pinza que quiero rotar. Vamos con el ejemplo. Quiero rotar la pinza de busto a una nueva pinza que nazca en la línea de hombro y termine en el punto final de la pinza de busto. Para eso voy a trazar la transformación asegurándome que ambos puntos finales coincidan, el de la nueva pinza que estoy marcando y el de la pinza que quiero rotar, y acto seguido voy a cortar por la línea que acabo de marcar en el paso anterior. Lo interesante de esta metodología es que para que la pinza nueva se abra, yo no debo adivinar la profundidad que debe tener, ni debo dibujar nada en particular, solo debo aplicar el procedimiento que es muy simple, intuitivo y casi mágico, y de esa manera la pinza se rota a la nueva ubicación en el hombro que acabo de darle. Para que esto suceda, entonces, tengo que plegar la pinza de busto como si la fuera a coser en un proceso de confección. En algunas otras ocasiones me van a ver cortar la pinza para poder cerrarla. Ambos métodos son perfectamente posibles siempre y cuando yo respete la profundidad de la pinza original que estoy cerrando. Y otro punto importantísimo es que el molde debe quedar siempre plano como está quedando en este ejemplo. Luego voy a pegar la pinza que cerré para que permanezca estable de esa manera, y como no puedo dejar el molde así, con este espacio hueco en la nueva pinza, voy a agregar un papel por detrás para rellenar el espacio que se abrió. El papel que agregué por detrás lo voy a pegar para que permanezca fijo en ese mismo lugar. Y a continuación voy a cerrar la nueva pinza, como te digo siempre, respetando la profundidad de la pinza en todo su recorrido, de mayor a menor hasta su punto final, plegando el papel como lo haría con la tela en un proceso de costura posterior. Una vez que hicimos esto, vamos a recortar el excedente de papel sobre la línea de hombro, y cuando vuelvo a abrir la pinza, voy a ver que se forma justo en la parte final de la pinza de hombro un pico que puede ser hacia adentro o hacia afuera. Esto va a depender de hacia dónde cerremos la pinza. Este pico me asegura que el recurso interno de la pinza quede sostenido en la costura del hombro cuando pasemos al proceso de confección. De este modo quedaría terminado el procedimiento y la pinza de entalle permanece porque no la toqué, y la pinza de busto se ha rotado a su nueva ubicación en la pinza de hombro. Veamos otros ejemplos.
Para todos los casos que vamos a abordar, la metodología va a ser siempre la misma. Para este ejemplo en particular, yo voy a rotar la pinza de busto o lateral hacia un punto en la sisa con una línea curva, que es una de las transformaciones más comunes que suelen verse en el diseño de indumentaria. Entonces, vamos a trazar la nueva ubicación de la pinza, que en este caso va a ser curva, y que debe terminar en el punto final de la pinza que voy a rotar. A continuación, voy a cerrar la pinza como si la cosiera, o la otra opción es cortarla, que es lo que voy a hacer para que veas que el procedimiento sucede exactamente de la misma manera y no influye, no hay diferencia entre que la cierre por plegado y que la corte como lo estoy haciendo en este video. Si vamos a cortar, tenemos que tener cuidado de que no se separen las piezas, como me acaba de pasar a mí, y cerramos la pinza de busto respetando toda su profundidad tal cual está marcada en la base. De este modo, el molde me queda perfectamente plano y la pinza lateral se rotó desde el lateral justamente hacia su nueva ubicación en la sisa. Solo quedaría a continuación agregar un papel por detrás, cerrar la pinza, marcar el pico y ya estaría terminada la transformación. En este caso voy a realizar la misma transformación de rotación de pinza, pero en un molde de un cuerpo base espalda, para que veas que en cualquier patrón se aplica la metodología y no solo tiene que ser en un cuerpo base delantero como veníamos trabajando. Entonces, en este cuerpo base espalda no tengo pinza de busto porque se trata de la espalda y lo que voy a hacer es rotar la pinza de entalle hacia el lateral, siguiendo la misma manera de trabajar que hemos mantenido hasta ahora. Aplicando el mismo procedimiento, voy a marcar la transformación desde donde quiero que nazca hasta el punto final de la pinza que quiero rotar y a continuación voy a cortar por la nueva ubicación de la pinza. La pinza no se va a abrir todavía hasta que yo no manipule la pinza de entalle que quiero trasladar y para ello voy a plegar el papel como si lo cosiera en un proceso posterior, respetando la profundidad de la pinza original, ni más ni menos que lo que está trazado en este cuerpo base. Hecho esto, voy a fijarla con cinta en este caso para que se mantenga la pinza cerrada y de este modo la pinza de entalle de cintura se movió hacia el lateral. Así se puede ver que la metodología es exactamente igual, sea un cuerpo base delantero como espalda. Veamos otros ejemplos. Para este nuevo ejemplo vuelvo a trabajar con el cuerpo base delantero y lo que voy a hacer es rotar la pinza del busto en el lateral hacia una nueva ubicación en el escote. En este caso tuve un pequeño accidente y se perdió parte del video que había grabado, pero voy a de todos modos mantener esta sección de la grabación porque me interesa la comparación que voy a hacer con otro de los ejemplos que trazamos anteriormente. Mismo procedimiento, marco la ubicación de la pinza hacia el punto final de la pinza que quiero rotar y solo quedaría cortar y cerrar la pinza original para que ésta se rote. En esta imagen te quiero mostrar la comparación entre el corpiño delantero y la transformación en la rotación de espalda de un ejemplo anterior. Las profundidades son totalmente distintas, pero cada transformación se generó por el mismo proceso de traslación de pinza. Entonces, cada pinza se abre según el espacio que necesita para lograr la volumetría del cuerpo. Y esto depende de la ubicación de la pinza en la nueva transformación del cuerpo base y de la profundidad de la pinza original que yo roté. Sigamos con otros ejemplos. En este caso voy a buscar una rotación desde la pinza de busto en el lateral hacia una nueva ubicación en línea recta con una pinza que vaya hacia el centro delantero del corpiño. Para eso voy a escuadrar sobre la línea de centro del cuerpo base y voy a marcar la transformación haciéndola como siempre coincidir con el punto final de la pinza que quiero rotar. Acto seguido vamos a cortar por la nueva ubicación de la pinza y vamos a plegar el papel como si lo hiciéramos en un proceso de costura. De este modo se va a rotar la pinza de busto hacia su nueva ubicación en el centro delantero.
En este ejemplo en particular tenemos una dificultad. Si yo quisiera cortar esta pieza en tela, sobre el centro delantero tendría una línea quebrada que me impediría espejar el corpiño base en su totalidad. Por lo tanto, voy a tener que solo tomar, por ejemplo, la línea superior del centro delantero para espejar y tener una apertura en la parte inferior, o espejar sobre la parte inferior del centro delantero, que resultaría con una costura de unión en la parte superior del centro de este corpiño. Sigamos con los próximos ejemplos. Lo más interesante de esta metodología es que no solo me permite rotar de una pinza a otra nueva pinza, sino también trasladar la transformación desde una pinza a un corte de entalle. Y veámoslo con el ejemplo de uno de los cortes más comunes en el universo de la indumentaria, que es el corte Dior. Para ello vamos a rotar la pinza de busto y también la pinza de entalle, transformándola en un corte que siga más o menos este recorrido. Entonces, para trasladar la pinza de entalle, voy a procurar que el punto final de esta pinza coincida con el centro de busto. De esta manera nos vamos a asegurar que la rotación quede bien y el molde quede totalmente plano. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a redibujar la pinza de entalle respetando la profundidad original de la misma, pero prolongándola y haciendo coincidir su punto final, redibujando a ambos laterales hacia el centro de busto, tal como te estoy mostrando. Es muy importante respetar la profundidad original de la pinza. De este modo voy a cortar por la pinza de entalle a partir de la transformación que acabo de redibujar, y esto me va a permitir separar el molde en dos piezas totalmente distintas. Cortamos entonces vaciando el recurso interno de la pinza, y el resultado van a ser las dos piezas del corte de entalle más el recurso interno de la pinza que se desecha. Así, el hilo de la pieza central va a estar ubicado paralelo a la línea de centro de molde o perpendicular a la base, y el hilo de la pieza de costadillo va a estar ubicado de manera perpendicular a la base. Es importante destacar que es necesario suavizar el punto del centro de busto para evitar que genere un efecto puntiagudo en una posterior confección. Sigamos con los ejemplos. Vuelvo a traerte un ejemplo de transformación que vimos anteriormente, donde trasladábamos la pinza de busto desde el lateral hacia el centro delantero. En este caso, porque podríamos querer, por ejemplo, trasladar ambas pinzas a este espacio. En ese caso, volvemos a repetir la misma operación que hicimos con anterioridad, respetando la profundidad de la pinza de entalle original y prolongando su punto final para hacerlo coincidir con el centro de busto, redibujando a ambos lados de esta manera. Solo quedaría entonces cerrar la pinza como si la cosiéramos, o como voy a hacer en este caso, cortarla para poder cerrarla, y ya se puede ver de este modo cómo se amplía la profundidad de la pinza de centro delantero. Sucede esto porque estamos rotando ambas pinzas, tanto la de busto como la de entalle, a una única posición en el centro delantero. Me interesa que con este ejemplo quede en evidencia que en realidad podemos rotar las dos pinzas, tanto la de busto como la de entalle, a cualquier punto del corpiño que nosotros deseáramos. Con este último ejemplo asimétrico te quiero mostrar que son posibles las transformaciones un poco más irregulares y jugadas que las anteriores. Incluso podemos trasladar una pinza a un nuevo recorte o pinza en un lateral o extremo opuesto del corpiño para hacer la transformación un poco más interesante. Ahora, si vamos a trabajar con una transformación asimétrica, es muy importante partir de una base espejada para poder marcar la totalidad de la modificación en toda una base entera. En este ejemplo en particular vamos a rotar ambas pinzas, la de busto y la de entalle, en este caso, hacia una nueva ubicación en el extremo opuesto del corpiño, que nace en la sisa y muere en el punto final del centro de busto. Para eso vamos a marcar la transformación hacia el centro de busto, en la sisa opuesta, y vamos a cortar por esta nueva línea para que la pinza de busto se rote. Vamos a proseguir
cerrando la pinza de busto como si la cosiéramos, o en este caso yo la estoy cortando y plegando, respetando de esta manera la profundidad original de la pinza de busto, y de este modo se mueve hacia la nueva ubicación de la pinza que acabo de marcar en el paso anterior. Lo siguiente es trasladar la pinza de entalle a la misma ubicación de la transformación, y para eso debemos repetir la operación de transformar la pinza de entalle respetando la profundidad original de la misma, pero prolongándola hasta hacerla coincidir con el punto de centro de busto, redibujando ambos laterales de este modo. Hecho esto, vuelvo a cerrar la pinza de entalle y la voy a fijar para que no se mueva con un poco de cinta. Y de esta manera roté ambas pinzas a una nueva ubicación en una pinza de gran profundidad. Ahora rotemos estas dos pinzas a un punto opuesto dentro del mismo cuerpo base. Para eso volvemos a marcar la transformación, cuidando que el punto final de la nueva ubicación coincida con el centro de busto, y vamos a llevar la transformación hasta donde nuestro diseño lo indique. A continuación cortamos por la nueva ubicación de la pinza y luego cerramos o plegamos la pinza de busto como lo haríamos en un proceso de costura. De esta manera buscamos que el molde nos quede perfectamente plano, que es una de las nociones fundamentales para los procesos de rotaciones de pinza. De este modo quedaría la pinza de busto rotada a su nueva ubicación, y solo nos quedaría buscar que la pinza de entalle se rote también al mismo punto para poder terminar el procedimiento. Como ya vimos con anticipación, entonces tenemos que prolongar la pinza de entalle respetando la profundidad original y llevando el punto final de la pinza de entalle al centro de busto, redibujando los laterales de este modo. Solo queda cortar por la pinza de entalle y cerrarla para que la transformación quede terminada. De esta manera se puede ver cómo ambas pinzas, tanto la de busto como la de entalle del lateral izquierdo, quedan rotadas a una única nueva ubicación con una pinza de mayor profundidad. En esta transformación tan asimétrica y compleja, solo quedaría marcar el hilo que nace en la parte superior respetando el centro de la pieza y atraviesa todo el molde. Con todos estos ejemplos que acabo de desarrollar, mi intención es mostrarte que el procedimiento de rotación o traslación de pinzas es muy simple e intuitivo, pero no por eso es menos importante para las nociones básicas de los procesos de moldería. Bueno, espero que te haya gustado este video, que te haya sido útil la información. Si te gustó, te puedes suscribir al canal y, como te dije antes, presionando en la campanita recibís notificaciones de cada nuevo video que subo. Nos vemos en el próximo.